Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV a través de Sonora 99.3 FM y Monadas Visión. Hoy tengo el gusto de recibir al presidente de Data Análisis, Luis Vicente León, que nos va a aclarar todo el panorama económico y esa nueva realidad de Venezuela en este ámbito, los retos y las oportunidades, tal cual va a ser su conferencia esta tarde en el Club San Miguel. Luis Vicente, bienvenido a La Verdad Radio TV. Encantadísimo de estar aquí, de estar en Maturín y sobre todo de poder compartir con población y empresarios un poco nuestra visión sobre el entorno económico venezolano, planteado en una perspectiva un tanto distinta a la convencional. Yo lo que quiero básicamente es mostrar, primero, desmontar mitos, pero sí mostrar la transformación o la metamorfosis que ha sufrido la economía venezolana y qué significa eso en términos de retos y oportunidades. Ok. Justamente la gran pregunta de lo que quiere saber todo el mundo es si Venezuela ya se arregló. Esa expresión es algo así como un maniqueísmo muy venezolano. En mi opinión, tontísimo, porque arranca por entender que entre el año 2013 y el año 2020, Venezuela perdió 75% del Producto Interno Bruto. Correcto. Y que nosotros recuperamos en el año 2021, una cosa así como, depende de los números, pero 7-8% del PIB. O sea, recuperaste 7-8% de 75 que habías perdido. Pero no es que tú le restas 7 a 75. Porque perder 75 significa que tú tenías un tamaño equivalente a 100 y quedaste en 25. ¿Ok? Para tú poder regresar a tu tamaño del año 2013, tú tienes que cuadruplicar, o sea, multiplicar, tienes que ir a 400% de incremento y llevas 8. ¿Te parece que puede haber arreglado un país que cayó 75%, apenas con un piquito de 8% de crecimiento, claro, camino a la necesidad de cuadruplicarte para estar como estaba, que tampoco era que estaba arreglado? O sea, ¿cómo te vas a arreglar si estás a 400% de tu pasado y en tu pasado tampoco se había acomodado? Entonces, eso es una ridiculez que intenta, por cierto, cuando tú revisas quién dice Venezuela se arregló, no lo dicen las personas que están interpretando o analizando las mejoras o los cambios que se ha habido. Porque que no se arregle no significa que no han habido mejoras importantes o que no haya oportunidad en ese mercado. Claro que hay oportunidad y hay mejoras, pero no se arregló. Ahora, ¿quién dice se arregló? Era una burla para quienes están eso es como un doble mensaje, claro. O sea, realmente quien te dice Venezuela se arregló es lo que te están diciendo. Ese imbécil que está diciendo que Venezuela tiene una mejora, está diciendo que Venezuela se arregló. Porque él ve la vida de manera, digamos, lineal o binaria. Eso no es así. Cuando tú entiendes Venezuela, lo que realmente pasó es que Venezuela era un avión que volaba a 20.000 pies, que se vino completo de picada y que todos estábamos esperando el trancazo contra el piso, y que a los 5.000 pies levantó la nariz. Bueno, a ver, ¿estás igual que antes? No. ¿Recuperaste altura? No. Ahora, pregúntale a los pasajeros que estaban en plena caída y que pensaban que se iban a estrellar contra el piso, ¿cómo se sienten cuando el avión levantó la nariz a los 5.000? Asustados. Pero mejor. O renacidos. O sea, mejor que en el momento en que pensaban que se iban a matar, claro, o estrellarse contra el piso. Claro, no. Entonces ahí cambia de manera muy importante lo que nosotros llamamos el umbral de bienestar. ¿Qué es el umbral de bienestar? Mira, si tú le preguntas a un suizo o a un sueco, cualquiera de los dos, le preguntas, ¿cómo está tu país? Bueno, chévere, bien, perfecto. Pero si viene una tormenta y la luz les parpadea, ellos sienten que el país se destruyó porque parpadeó la luz, se les apagó el aire acondicionado o la calefacción durante un minuto. Pero eso pasa aquí todos los días. Bueno, ¿qué pasa? Cuando evalúan si por casualidad hubo algunos problemas de servicio, ellos pueden evaluar terriblemente mal el país, el gobierno, la economía, no sé qué. ¿Qué pasa con Venezuela después de tantos años de crisis? Que tú también cambias tu umbral de bienestar. Sí, al principio te parecía horrible
que te faltara, no sé, que no estuvieran prendidos 2 escaleras mecánicas o que hubieran 2 ascensores apagados. Ajá, pero ¿qué te dijeron a ti cuando se apagaron los primeros 2 ascensores? Que se iba a acabar la luz, que venía el Armadillón, que se acababa el mundo. Bueno, hoy, si tú tienes solamente un ascensor malo, la gente dice, chico, pero por lo menos esto ha mejorado notablemente. Sí. Y ahí viene el tema comparativo. Fíjate, cuando tú le preguntas hoy a la población, ¿cómo está el país? Un 65% de la población te dice que está en crisis, mal o muy mal. Exacto. Pero cuando tú le preguntas cómo está tu situación personal, la tuya, individual, ellos automáticamente se comparan contra el año contra el 2018. 2018 que fue el año de la crisis severa. La crisis. Entonces, ¿qué te dicen? 60% te dice que está mejor. Exacto. Y, a ver, la pregunta es mentira que él está mejor que en el año 2018. Cuando tú en el año 18 le dabas 2 vueltas completas a un supermercado, entrabas y no había café, no había leche. No había Cuando nada, ibas para no la había farmacia. nada. Y a veces tenías dinero y no podías comprar. Sí. Eso es lo más terrible que le puede pasar a cualquier persona. Cuando tú ibas a la farmacia en el año 2018, tenías problemas para conseguir antibióticos, antialérgicos. O sea, ¿qué pasaba? Que tú tenías una crisis, pero hiper severa. Sí, hoy, terrible. La crisis no se resolvió, pero tú consigues medicamentos, lo que tú quieras. Sí. Si tú vas a tu supermercado, tú quieres, claro, caro. Sí, el problema es el poder adquisitivo de la gente. Pero ¿cuál es la inflación de un país donde no hay productos? Infinita. Es decir, ahí está el tema. No, que la inflación es muy alta, sí, pero cuando no había, era peor. Claro. ¿Por qué? Porque si tu chamo estaba en la clínica, entraba y no estaba en la farmacia que necesitaba, ese chamo se podía morir. Hoy es cara la medicina y lo que va a terminar pasando es que algo va a ocurrir. Tú vas a hacer lo que sea. O sea, la opción existe. Claro, también es verdad que tú vas a tener algunos segmentos de la población que van a estar mucho peor. Porque si tú no tienes acceso a dólares... Ese es el detalle. Si tu ingreso no se dolariza, si no se incrementa a los ritmos de los precios de la mercancía en los canales de distribución, entonces esa población, un profesor jubilado que no puede dar clases particulares porque ya está muy mayor, es decir, ese señor tiene un problema crítico frente a la vida. Ahí él sí está peor. Entonces fíjate que no tienes un país. Cuando alguien te dice estoy mejor, tiene razón. Y cuando alguien te dice estoy peor, también tiene razón. Porque los dos realidades. Entonces, de acuerdo a la realidad de cada quien. Eso es correcto. Ahora, el gobierno, sobre todo la estrategia que ahorita está aplicando, ¿significa que el gobierno cambió? Sí, eso sí. Fíjate, no es verdad que Venezuela se arregló, pero a nivel de la estrategia económica que está aplicando en este momento. Sin duda. En Venezuela hubo una lucha muy importante por cambiar al gobierno. Y eso no fue exitoso. Exacto. Es decir, si tú se lo preguntas a mi esposa, te dice, no, pero tienes que ver la lucha. Perfecto, tú le puedes montar una estatua a todas las personas que hicieron esa lucha, pero el resultado final es que Maduro está en poder. Exacto. Que no tiene una amenaza creíble. La realidad tangible es esa. Que no tiene una amenaza creíble enfrente. Y que si te descuidas, no hay probabilidades elevadas de que se cambie en el corto y mediano plazo. Es correcto. ¿Te gusta Esa es la realidad, ¿te gusta o no? Yo no estoy diciendo que eso me da nota a mí. Ajá, pero eso, ¿no será que tú te convertiste en chavista? Sí, bueno, eso es lo que te van a decir. Un lineal pensante, cuando tú le dices, mira, el gobierno está fortalecido y no tiene una amenaza creíble, él automáticamente ataca al mensajero. Entonces, tiene que decir que tú eres un bicho porque lo estás diciendo. A ver, eso es como que tú vayas al bioanalista y cuando el bioanalista te dice que tienes alto el colesterol o que tienes COVID o que tienes una enfermedad más grave, o sea, que se puede determinar un cáncer en tu sangre, entonces tú terminas diciendo que el malo es el bioanalista que te está diciendo el problema que tienes, una estupidez. Es decir, nadie está aquí diciéndote que me da nota o no me da nota. Lo que nosotros estamos haciendo es un análisis. ¿Por qué? Porque incluso para poder provocar un cambio, tú tienes que entender dónde estás. Porque tú tienes años oyendo a una gente decirte que todo está listo, que se acabó, que el gobierno es débil, que Estados Unidos lo va a sacar. ¿Y qué pasó?
que tu lucha real por provocar el cambio se minimizó alrededor de una información que tú aplaudiste, pero que era mentira. Entonces, tú tienes que abandonar la tontería y concentrarte y ser más pragmático. La gente tiene que ser más pragmática. Decisiones. Entonces, si tú entiendes eso, entiendes que ese venezolano no logró su objetivo de cambiar al gobierno, pero lo que sí pasó, incluso alrededor también de eventos, de sanciones, de aislamiento, de presión, de lucha, que todo eso. También llama al gobierno a cambiar su estrategia, porque no les quedaba de otra. Claro, ahí lo que sí ocurrió es que hubo un cambio en el gobierno. O sea, no hubo un cambio de gobierno. Pero sí hubo un cambio en el gobierno. El gobierno. A nivel de estrategia económica. Claro. ¿Cuál es la perspectiva en ese aspecto? Bueno, fíjate que yo diría que sí. Uno se concentra básicamente en los elementos más importantes que han cambiado. Esto es un gobierno que permite, por ejemplo, la dolarización fáctica de la economía. Hace 4 años te metían preso por operar en moneda extranjera. Y hoy tú puedes operar en moneda extranjera, lo cual mejora la capacidad de planificación que tienen las empresas. Es que de allí comenzó el cambio. Y es donde empieza a haber un proceso mucho más masivo de, por ejemplo, abastecimiento, planificación, crecimiento empresarial. Sí, porque todo se calcula en dólares. Pero luego no solamente es un tema de la dolarización, también ocurrió una flexibilización en la fijación de precios de las mercancías. Hace 4 años a un empresario lo podían meter preso acusado por especulación por subir los precios de la mercancía. Eso hoy no existe. Sí, es verdad que todavía existe reminiscencia del control, todo, ¿no? Y todavía te llaman, y riesgo pues siempre hay, pero tú no estás viendo que llega, no sé, aparataje militares, no sé qué, se le meten a las empresas. Eso no está pasando, porque hay una deshostilización de la relación entre el sector privado y el sector público. Vamos a hablar de una distensión en ese aspecto. Y eso ayuda muchísimo en términos de planificación. Ahora, ¿eso resolvió el problema del país? No. Es decir, eso te permitió planificar mejor, te permitió incrementar abastecimiento, te permitió importar mercancías, te permitió cubrir tus costos, y al cubrir tus costos tú fuiste más capaz básicamente de ofrecer mercancías en el mercado. Pero eso no resuelve el problema eléctrico que se te cae, o el problema de combustible, o el rollo con el diésel, o los incrementos de costos de la energía, o los problemas de comunicación, o el problema de agua, o el problema básico de infraestructura vial. O sea, esos problemas están ahí. Entonces, tú puedes mejorar de nuevo. Levantaste la nariz en 5.000 pies. Ahora, ¿puedes regresar a 20.000? No, hasta que tú no resuelvas. Hay que resolver el problema básico que tiene que ver con los servicios. Tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con servicios y tiene que ver con una variable que es fundamental, que es el crédito. Si tú hoy buscas un crédito en la banca local, tú no consigues crédito prácticamente. Consigues un crédito para capital de trabajo, unas cositas. Pero se está viendo en los últimos tiempos, de hecho, hay un área que se llama Monagas Emprende, que la semana pasada, de hecho, el gobernador Ernesto Luna informó que están empezando a dar créditos para los emprendedores. Claro. Y por allí van los tiros, porque la idea es que los bancos vuelvan a dar créditos para que se dinamice la economía, porque eso hace falta. Por supuesto que hay alguna, incluso con los procesos de bolivarización reciente, porque se incrementó otra vez el uso de bolívar por el tema del impuesto a las grandes transacciones y algunas restricciones que se hicieron en la banca para transferencias internas. La verdad es que al haber más bolívares, la banca tiene un poquito más de capacidad para prestar, pero sigue siendo muy restringido. Tú no creces de el 400% que necesitas para recuperar tu terreno, no lo creces con unos créditos pequeñitos de emprendedores. Es positivo, no estoy negando que sea positivo, y además lo celebro que el gobierno nacional le interese ver cómo va a atender el tema crediticio. Claro. Pero vamos a estar claros, así como, o sea, yo soy absolutamente transparente para todos los lados. O sea, puede con eso levantar al sector privado y hacerlo crecer 4 veces para ofrecer. No, porque número uno,
no hay créditos reales importantes para poder financiar el proceso. Toda la banca venezolana tiene una cartera de crédito de 500 millones de dólares. Una planta de la empresa más importante de alimentos del país puede costar 40 millones, 50 millones. O sea que tú no eres capaz de... O sea, si tú tienes que financiar una de las empresas grandes de Venezuela, se lleva el 10% de toda la capacidad de crédito del país. O sea, ¿cómo vas a crecer así? O sea, tú tienes que resolver el problema del crédito. Pero además, si tú prendes 5 empresas grandes industriales en Valencia, tú tumbas la electricidad de Valencia a Maracaibo. Claro que o sea, sí. porque no hay luz. Pero entonces hay que resolver son los problemas de base. ¿Y de dónde vienen? De la necesidad de un proceso de negociación política que nos permita levantar recursos que están congelados en el exterior y la posibilidad de negociar internacionalmente. Por lo tanto, la negociación y flexibilización de sanciones también es un elemento fundamental. Y tú te puedes poner bravo, mucha gente se pone brava. ¿Cómo van a flexibilizar sanciones? Eso es para ayudar a Maduro. No, no es para ayudar a Maduro, es para que tú tengas luz. Para que pueda tener los servicios que todo el mundo necesita. Luis Vicente, nosotros tenemos que ir a la pausa, pero al regreso vamos a abordar y vamos a hablar acerca de este tema y también de otro que interesa mucho, que es el panorama y las perspectivas a nivel de lo que son las primarias de la oposición y los procesos que se avecinan a nivel de las elecciones presidenciales. Y la cantidad, la feria, porque es una feria de candidatos que ya andan por ahí. Pero será al regreso de estos mensajes acá en La Verdad Radio TV. Hoy conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Así que vamos y venimos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, aquí en La Verdad Radio TV. Por cierto, tengo 2 entradas para la conferencia que Luis Vicente va a impartir esta noche y las vamos a obsequiar al final del programa, ¿verdad? Para dejar a la gente en expectativa. Bueno, y seguimos conversando acerca de lo que es la nueva realidad económica venezolana, los retos y las oportunidades, y veníamos conversando acerca del tema de los malos servicios públicos que hay en el país, que es una situación que definitivamente hay que revertir. Y yo creo que además es una misión conjunta. Yo creo que, mira, nosotros tenemos que liberarnos un poco de las pasiones, seguir nuestras luchas políticas, porque las luchas políticas son un derecho de todos. Esa es la esencia de la gente. La mayoría de la población que quiere provocar un cambio en las encuestas tiene todo el derecho a hacer su lucha por ese proceso. Pero eso no tiene nada que ver con la necesidad de preservar, primero, la calidad de vida de la población, la infraestructura y su capacidad productiva. Nosotros no podemos confundir la lucha política con una acción que destruya nuestra propia capacidad como país. ¿Sí? Yo no puedo tratar de provocar un cambio de gobierno provocando que el país completo se contraiga, se destruya, que la infraestructura se dañe, se pulverice, se deteriore. Eso no tiene sentido. Por lo tanto, ya hoy además se ha aprobado que toda la estrategia sancionatoria en contra del gobierno de Maduro terminó siendo mucho más deteriorante para la población y para el país que para el propio gobierno. Ahí tienes años de sanción. Y no solamente aquí, eso ocurre en Cuba, ocurrió en Siria, en Irán, en Zimbabue, etc. Tú terminas más bien dándole más fuerza al actor que se supone que tú quieres castigar y en cambio hacer más dependiente y más pobre a la población. Nosotros tenemos que resolver la negociación política y buscar mecanismos que permitan que nuestros recursos fluyan hacia la atención de problemas humanitarios, de infraestructura, de electricidad, de agua, de combustible, de energía, que permitan que Venezuela regrese al mercado mundial petrolero en el medio de una crisis en órbita, como la que, claro, hace falta. O sea, ¿cómo justificas que sin ninguna capacidad de cambiar al gobierno tú saques el petróleo venezolano del hemisferio occidental y le estés entregando, por ejemplo, tus minas, tu petróleo, tu no sé qué, a todo el mundo no occidental
que al final de cuentas, yo no tengo nada en contra de ellos, pero si tú estás ya en este negocio, pero los aliados naturales, ¿dónde quedan? Claro, entonces y son tus clientes históricos, pero además el mundo requiere energía, y tú estás hablando que la mina más grande del mundo está restringida, y tú crees que porque está restringida, tú vas a sacar a Maduro del poder por eso. O sea, no. O sea, eso es lo que ya te lo ha demostrado. Entonces, ¿dónde tienes que ir? A buscar resolver el problema de electricidad, a buscar resolver el problema de agua, a ir a la infraestructura, a atender a los niños que tienen cáncer de médula. Es decir, todo eso es vital atenderlo hoy, y necesitamos negociar para eso, y tienes que negociar oposición y gobierno, pero también tienes que presionar la sociedad. El tema de las sanciones a corto plazo, ¿cómo lo ves? ¿Crees que realmente las van a levantar para poder dinamizar sobre todo lo que tiene que ver con el entorno petrolero? No creo que vas a levantar las sanciones. Creo que la discusión se concentra en tratar de flexibilizar algunas sanciones que permitan sobre todo resolver los problemas más importantes de la gente. Okay. Entonces, nadie está pidiendo, porque yo sé que no es posible, un levantamiento total de las sanciones a Venezuela. Eso no va a pasar. Estados Unidos tiene una política que fue además bipartidista, que se aprobó en el Congreso, y que no me imagino, y mucho menos en los próximos eventos electorales americanos, no me imagino a Estados Unidos diciendo que levantó las sanciones además a cambio de nada. Eso no creo que ocurra tampoco. Pero lo que sí puede pasar, y lo que se está discutiendo, es flexibilizar básicamente sanciones, por ejemplo, como la licencia petrolera para Chevron, por decir uno de los puntos centrales que se está discutiendo. ¿Y por qué es tan importante esa licencia? Por muchas cosas. Primero, porque es la empresa más grande que tiene capacidad productiva extranjera, quiero decir, que tiene capacidad productiva en Venezuela. Pero eso te permitiría desviar petróleo que hoy se va a Asia para que fuera a Occidente a precio completo. Hoy cuando tú exportas petróleo sancionado, lo exportas con 40% de descuento. Eso es correcto. O sea, si tú pasas a producir ese petróleo y a venderlo legalmente, tú estarías casi duplicando tu ingreso, pero además estarías permitiendo que esa empresa pudiera incrementar o más que duplicar su producción. Entonces, ¿tiene sentido que tú puedas resolver ese problema? Claro que sí. ¿Qué información manejas sobre los inversores, la gente que quiere estar aquí en Venezuela, pero que no puede por ese mismo tema de las sanciones? Bueno, siempre hay inversionistas de todo tipo. Por supuesto, tú no tienes un país en este momento captando grandes inversiones porque tienes un país con deterioro, con problemas, con incertidumbre política, con sanciones que hacen que sea un poco inconfortable para muchos empresarios privados en el mundo trabajar aquí, porque incluso afectan lo que los americanos llaman liability, que afectan su imagen a veces también por estar por acá. Además, tampoco sabes cuándo te puedes cruzar con alguien que está sancionado y bueno, sin darte cuenta, incluso tú pones en peligro tus recursos, tu patrimonio, tus cuentas, etc. Entonces, todo esto hace que no es que tú te estás quitando los inversionistas con sombrero, sí. pero lo que sí ocurre es que hay inversionistas que están viendo algunas oportunidades importantes en Venezuela, por ejemplo, en el sector inmobiliario, en el sector de tierras, en las exportaciones agrícolas, en la producción tecnológica, en el sector de salud, en lo que llamamos los economistas sectores no transables de la economía. Ahí hay mucha actividad y interés. Sí, hay mucho interés, eso sí lo sabemos. Ahora vamos al panorama político, porque de verdad, si uno se pone a analizar lo que pasa, sobre todo en este momento en los sectores de oposición, uno ve que de verdad esa gente lo menos que quiere es ponerse de acuerdo, aunque digan lo contrario. ¿Cuál es la visión que tiene, sobre todo a través de Data Analysis, de cómo se está moviendo todo de cara a los eventos electorales que se avecinan? Mira, el evento electoral realmente todavía está, para la situación venezolana, lejísimo. Sí. Porque 2 años en Venezuela es como, no sé. Bueno, empezó el año, ya estamos a mitad de año. Sí, pero es 29. Pero en política 2 años es como una eternidad, porque pueden pasar tantas cosas. Nosotros ahorita podemos medir los líderes y resulta que a lo mejor no son nadie dentro de 6 meses. Okay. Porque aparecieron actores nuevos, players diferentes, ocurrió un evento que conectó a la gente, salió un outsider que enamoró. Sí, exacto. Tú no sabes
¿Qué puede pasar? 2 años es mucho tiempo. Pero lo que sabemos... Pero ¿qué están manejando ustedes en este momento? Sobre todo de las perspectivas que tiene la gente hacia esos actores políticos, sobre todo al tener en cuenta que venimos de 2 años de pandemia, que hay mucho desencanto en el país, sobre todo por los recientes eventos electorales que están allí a la vuelta de la esquina. Mira, obviamente el mercado está completamente alterado porque tiene que elegir un candidato unitario en la oposición. Okay. Eso podría también ser un problema dentro del chavismo, porque también el chavismo va ellos también a enfrentarse. Que aunque no lo crean, tienen su lío por allí. ¿No? Y tendrán su diferencia. Pero yo diría que en el caso particular venezolano es más probable, infinitamente más probable, que Maduro sea el candidato del chavismo y que ahí, digamos, no haya mucho margen de acción. Sí. Yo creo que el candidato del chavismo va a estar definido y va a ser Maduro. ¿Y no cree que le puede salir un outsider? Pero será un outsider, no será el candidato del PSV. Okay. Es decir, ¿con quién se va a enfrentar Maduro? Otra cosa. Pero el candidato del PSV... De momento... Difícil, muy difícil, me imagino, que sea un candidato distinto. Ahora... pero está un Rafael Lacaba. Claro, siempre existen muchas posibilidades, pero Lacaba, por ejemplo, que lo han nombrado, es el primer líder en la lista de evaluación positiva de gestión de los actores políticos. Lacaba tiene está bien aspectado, superior al 40% de aprobación nacional. Por lo tanto es el líder número 1 en términos de soporte popular, incluso superior a la popularidad del propio Maduro. Sin embargo, Lacaba no es un outsider. Tiene las características de liderazgo, juventud, irreverencia. Pero tiene condiciones distintas completamente a las del presidente. Pero Lacaba es un actor del presidente, es un actor de Maduro. Allí está el detalle. Entonces, Lacaba es más un actor que se construye como una alternativa futura al propio Maduro, con Maduro, que un outsider para enfrentar a Maduro. Por lo tanto, esa es una condición muy distinta de liderazgo. Un liderazgo que se está consolidando, pero que se está consolidando como parte de la sustitución futura. Está trabajando a futuro. Sí, y sobre todo a la mano de su actor principal, que es el presidente Maduro. Entonces ahí no es un riesgo de que Lacaba es popular, entonces se va a lanzar en contra de Maduro. No, eso forma parte del clúster de Maduro. Es distinto, hay otros chavistas que pudieran ser, sí, peligrosos para Maduro. Esa es otra historia. Sí. Esa es otra historia distinta. Pero no son populares. Y el que es popular es muy cercano a él. Y además no está en ese juego, por lo menos no es lo que hemos visto sobre la mesa. Pero sí es interesante entender que él se convierte en un líder popular. Es un líder emergente, y que eventualmente va a dar mucho que decir en el futuro. Ahora, vamos al otro bando, la oposición. ¿Cómo la aprecia? En el otro bando, fíjate que alguien bastante distinto, que Lacaba es el primero de la oposición, con cerca de 28% de aprobación popular, y Manuel Rosales. Tienen en común ser gobernadores, venir de las regiones y tener gestión. Lacaba en ejecución y Manuel Rosales histórica de recuerdo. Sí. Aunque Manuel Rosales es el gobernador ahorita, pues no tiene todavía el tiempo para poder mostrar una acción relevante en términos de gestión. Sobre todo en el Zulia, que sabemos todos los problemas que ha tenido. Y eso es evidente, pues. Pero lo que es clarísimo, básicamente, es que Manuel Rosales es el primer líder de la oposición hoy en términos de respaldo popular. Y que además viene de un proceso regional donde obtuvo cerca de 500,000 de votos para ser elegido gobernador. Si bien es cierto, su porcentaje nacional está muy impactado, muy levantado por su fuerza en Zulia y en Occidente, es un líder importante que la población ve como un gestor de acciones y un tipo reconocido. Después de Rosales, vienen muy cercanos María Corina Machado y Enrique Capriles, que representan dos cosas diametralmente diferentes. Radicalmente distintas. La popularidad
de María Corina Machado proviene fundamentalmente de los grupos más radicales. O sea, se concentran alrededor de ella los opositores más duros que piensan que ya no hay más nada que hacer, que una lucha, digamos... Sí, todos sabemos cómo es la actitud de María Corina. Y ella concentra ese radicalismo. Claro, el radicalismo tiene un problema de crecimiento. O sea, tiene un límite. Es como que ya llegó a su tope. Tiene un tope. ¿Y Capriles? Capriles tiene el aglutinar de una propuesta racional. Vamos a estar claros. La propuesta de Capriles, que es una propuesta moderada, es la que se conecta más con la solicitud de pensamiento de la población. Quiero decir, así como la Cava se conecta siendo irreverente, más moderno, habla en redes, se reúne con el sector privado, habla de modernidad, habla de servicios públicos privatizados. Entonces, eso te habla la Cava. Bueno, ¿qué es Capriles en la oposición? Capriles en la oposición también es irreverente. Es el irreverente que te está diciendo, yo no creo que, por ejemplo, se debe mantener una figura que es una entelequia de una especie de gobierno que no existe, que no tiene control territorial, que no puede tomar decisiones. Y Capriles dice, eso se acabó y eso hay que cambiarlo y hay que reconstruir a la oposición. Y es lo que piensa la mayoría de la población. Como Capriles también es un crítico de las sanciones. Y resulta que más del 74% de la población rechaza las sanciones. Entonces, todos estos elementos son sumamente importantes o interesantes porque le dan a Capriles una ruta de entrada. Claro, también como bloqueadores es importante porque al haber sido un líder clásico de la oposición, también se come el costo hay un desgaste de la frustración. Claro que sí. Ajá, y otras figuras que también han sido mencionadas como Lorenzo Mendoza, ¿ustedes lo han medido también? Sí, aunque nosotros medimos más los políticos, los outsiders solo se miden cuando aparecen, cuando realmente están... Sí, porque siempre se ha dicho, se ha coqueteado con él, pero al final él no toma una decisión. El gran mensaje es que nosotros estamos frente a un mercado donde puede aparecer un actor distinto que conecte el corazón y la esperanza de la población. Lorenzo Mendoza tuvo un momento en el que fue como el que aglutinaba ese pensamiento de la población, como un outsider, como alguien distinto, empresario, joven, diferente, moderno. Sí, otras características. Pero, siendo sincero, en este momento la gente no está visualizando que él tenga ese interés, ni él lo ha manifestado. Bueno, les voy a dejar el espacio también a nuestra audiencia para que participe con nosotros a través del 0424-959-0940. Repito, 0424-959-0940 para ver si tienen alguna inquietud que formularle a Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Estrella y el amigo Luis Vicente León. Aquí lo que está pasando en Venezuela, digo yo, Rubio Reyes del municipio de Puntero, el sector Miraflores, lo que está pasando en Venezuela es que ya el gobierno le ha mentido mucho al venezolano, a los pensionados. ¿Cómo es posible que un pensionado con 130 bolívares va a subsistir? ¿Qué está pasando ahorita con la ONAPRE? Violentó todas las cláusulas contractuales, ganaron los contratos colectivos a los maestros, a los enfermeros, a los médicos. Ahora digo yo, si aquí saliera un candidato único por oposición y que no sea lo mismo, dice que le van a dar al gobierno, va a ser política. El amigo Vicente León sabe que es así. Ahorita hay protestas a nivel nacional en todos los estados. Los maestros se alzaron y están llamando que si no le pagan completo su bono vacacional, en septiembre no van a clase. Así que aquí el gobierno ha prometido mucho y no ha cumplido nada. Los 10.000 bolívares de pensión del 2018 a mayo 2022 no lo ha dado, puro bote de humo, hermano. Aquí sí que esto se acabó, este gobierno se acabó. Muy buenas tardes. Ok, buenas tardes. Bueno, ¿Qué puede pensar de esta apreciación, la del tema de la ONAPRE con el tema de los salarios? El tema de la ONAPRE es un tema complejísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la población tiene derecho a buscar mecanismos de mejora de ingresos en el medio de un proceso de dolarización de todos sus costos. Él se enfrenta al supermercado, que es su vida, al abasto, a la bodega en dólares. Y su ingreso, evidentemente,
no está no le da para poder adquirir nada. Para una parte importante de la población. Y por supuesto que hay gente protestando y que hay básicamente el derecho a que lo haga. Y yo además creo que es justa su reivindicación. Claro que sí. Pero brincar de ahí a que este gobierno se está acabando y que todo el país está encendido, hay como un abismo del tamaño del Salto. Ese es un radical. Y ahí viene el tema, que es que, o sea, una cosa es el sentimiento de que hay algo que resolver, que hay algo que es negativo, que hay algo y que la gente, claro que protesta, y hay protestas no solo por eso, hay protestas por agua en muchas partes, pero eso lo ha habido durante muchísimos años y eso no ha sacado al gobierno del poder. Si no es verdad, que no, llegó la hora, ahora este es el momento en que esto... O sea, no, porque al final los cambios políticos se dan cuando la sociedad completa se articula alrededor de la búsqueda de sus derechos. Y no es suficiente que haya manifestaciones individuales o puntuales de los maestros, no, además tienes que articularte, tienes que tener alguien que te mueve, alguien que te genera la esperanza, alguien que aglutina ese deseo de cambio, y luego tiene que haber un mecanismo que normalmente el más eficiente paradójicamente es el que más está vapuleado, que es el proceso electoral democrático que puede eventualmente mostrar la fuerza de quienes quieren cambio. Porque lo otro es que tú me digas que no, todos los maestros están en pie de guerra. Mira, todos los maestros se pueden, yo sé que esto suena duro, pero todos los maestros se pueden poner en pie de guerra y no vas a pasar del primer bloqueo que te haga el sector militar armado hasta los dientes, sí. Que lo hemos visto en Caracas 20 veces en marchas para Miraflores que nunca pasaron ni de chacadito. Es decir, este cuento hay que entenderlo en su realidad, o si no, te estás metiendo mentiras y creyendo y generando frustraciones futuras con el cambio que no viene. Ok, vamos con la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? No. Vamos a ir un momentito a la pausa, pero al regreso venimos con mucho más de Luis Vicente León, presidente de Data Análisis acá en La Verdad Radio TV. Así que vamos y venimos. Seguimos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Hoy conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Este es un programa especial. Nos han dado un poquito más de tiempo y agradezco a nuestro director que sea un poco flexible, que no lo es Luis Vicente, porque este señor Richard y Orlando, estos muchachos son lapidarios. Pero bueno, les recuerdo que las personas que quieran llamar y hacer sus preguntas pueden hacerlo a través del 0424-959-0940. Y tenemos la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Estrella. Ajá, dígame su nombre. ¿Cómo está todo? Bien, gracias, adelante. Oye, qué suerte, vale. Un saludo al amigo Luis Vicente León. No, yo sé que los momentos políticos son totalmente distintos, ¿no? Pero vamos a hacer como un ejercicio. A ver si me puede responder algo al amigo Luis Vicente. Supongamos que estamos en el 2015 y Luis Vicente León es Ramón Guillermo Avenida. 5 tareas puntuales que debería hacer la oposición para salir de este desastre en que estamos sumidos, donde ninguno nos tratamos, donde somos enemigos, donde estamos de a par, donde hay 2 acciones democráticas, 2 coperos y no nos reconocemos, no nos vamos a reconciliar. O sea, 5 tareas puntuales que cree Luis Vicente León, o sea, si le tocara dirigir la oposición, que serían primordiales para que nosotros salgamos de este desastre y verdaderamente darle a Venezuela lo que se merece, hermano, que es un cambio. Gracias, saludos. Ok, muchas gracias por su intervención. Gracias. Bueno, además una muy buena comparación, sí, porque tengo mucho respeto por Ramón Guillermo. Y bueno, mira, a ver, yo no sé si puedo listar 5 tan específicas, pero el primer elemento importante es entender que si tú no logras consensuar las reglas de juego, tú no puedes consensuar la forma de pensamiento, porque la única manera que te obliga a pensar igual es una autocracia que por la fuerza y por el miedo te obliga a pensar igual. Por lo tanto, la democracia no es un sistema de consenso, es un sistema para dirimir el disenso. Pero hay un consenso que es fundamental para la democracia, el único consenso, y es alrededor de las reglas de juego a través de las cuales tú vas a dirimir el disenso, tú vas a decidir. Por lo tanto,
¿qué es lo primero que tiene que hacer la oposición? Consensuar esa regla. Hay que ponerse de acuerdo. O sea, ponerse de acuerdo sobre cómo tú vas a elegir ese candidato unitario. Ya ahí ha habido algunos avances, pero todavía falta. O sea, algunos avances de que, por ejemplo, ellos dicen, las elecciones primarias van a ser el mecanismo para elegir al candidato. ¿Buena noticia? Sí. Desde el punto de vista conceptual, es un mecanismo de unificación. Porque todo el mundo tiene derecho a aspirar. Sí. Hay N precandidatos. Pero ¿y por qué no? Pues, o sea, todo el que le dé la gana tiene el derecho, básicamente, a aspirar y a pensar que es una buena opción. Lo tiene que ofrecer, estructurar y ganar. Bueno, y que lo dejen ganar. Todas estas cosas. Pero, además. Pero en todo caso, el tema es que tú tienes ese derecho. ¿Cómo lo resuelves? Bueno, una elección primaria, sin duda, es un buen mecanismo para tú meter por el embudo todo este tema y salir con un candidato que todo el mundo al final tiene que apoyar. ¿Quién debe organizar ese proceso? ¿El CNE o debe salir del mismo seno de las organizaciones? Ahí viene el tema, que tú te pusiste de acuerdo sobre que vas a ¿Qué hacer el proceso? Pero todavía no estamos claros de cómo va a hacerse ese proceso. Y eso es tan importante en el consenso. Eso hay que resolverlo. ¿Por qué? Bueno, porque también es verdad que una primaria, si no está bien planteada, podría terminar siendo un desastre. Sí. Es decir, por ejemplo, una primaria no abierta. ¿Qué significa una primaria no abierta? Donde tú no permites que toda la oposición participe. Bueno, ¿y quién es toda la oposición? Imagínense. Ahí viene el rollo. Porque entonces, no, que si este es un alacrán, que si este otro es un bicho, que si este está conectado Pero con... es que lo de Euclides, hay dos Acción Democrática, dos X de cantidad de partidos. ¿Qué pasa? Lo otro es que también el MAS, de hecho ayer el secretario, el nuevo presidente del MAS aquí en Monagas, José Agustín Reverón, plantea que también esta primaria debe ir a una segunda vuelta. Eso es... pudiera hacerse. Bueno, es una propuesta que hizo el MAS desde el principio, que creo que es una propuesta muy viable. Interesante. Yo, claro que sí. Pero el tema es, ¿va a ser abierta? Porque tú dices, no, va a ser abierta. Claro, pero ¿qué es abierta? Para una gente abierta es que puede participar todo el mundo. Sí. Y yo no puedo definir si tú eres opositor o no. Yo te abro, o sea, yo no decido, porque yo creo que tú eres un bicho, que tú no eres opositor. No, pana. No puede haber ese tipo que de lo decida el elector. Okay. Sí. Ok, vamos con la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Ajá, dígame su nombre y de dónde llama. En su rincón de aquí del Burrial. Ok, adelante. Voy a hablar con Luis Vicente León, mire, entre cita Claudio Fermín, el Mire Paloma, exista Timoteo Zambrano, existen el grupito que están metidos con el gobierno, que dividen los votos. Aquí esta oposición no va nunca a llegar a nada, porque ese grupito están vendidos con el gobierno. Tres candidatos buenos para la presidencia, llaman Luis Vicente León, Eduardo Fernández Tigre y Lorenzo Mendoza. Bueno, yo le iba a preguntar a Luis Vicente si él tiene aspiraciones presidenciales, si va a participar en la primaria, porque gente tiene. Mira, a ver, yo coincido contigo en que hay básicamente un montón de actores que se presentan básicamente, pues, primero quemados, sin ninguna posibilidad real de mover gente, que son más bien como unos candidatos profesionales que se ya se graduaron de candidatos. ¿Por qué? Oye, ellos no es porque ellos crean que van a ganar, sino porque eso les da platica, un mecanismo para ir a pedir a los amigos, para mantenerse, para dar vueltas por el país, los invitan los medios. Entonces, ellos creen que eso es un trabajo. Y bueno, se van a desinflar. Y es natural que se desinflen. Pero, a ver, eso tampoco significa que todos los líderes políticos estén igual. Por ejemplo, ahorita todos están bajos, pero alrededor de algún evento en particular, o una oferta, o una elección primaria, tú puedes ver cómo la gente se aglutina alrededor de uno de ellos, o algún líder importante. Por ejemplo, como Manuel Rosales, como Capriles, como María Corina, como cualquiera, que a lo mejor ahorita no son, digamos, tan fuertes, pero pueden ser el resultado de un aglutinamiento de la población. Por ejemplo, la experiencia de Barinas nos enseñó, ¿quién era el candidato a gobernador en Barinas? No era ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto de los candidatos. Y ganó. ¿Por qué? Ganó por él. Bueno, él puede ser un tipo chévere, pero él no ganó por él.
Él ganó porque la oposición decide que se va a unificar en contra del gobierno y ahí hubieras puesto a cualquiera y hubiera ganado. hubiese ganado. Porque lograste unificar, porque tuviste la fuerza de unificación. Entonces, bueno, yo creo que eso va a ser un elemento central. Muchas gracias por la propuesta. Yo no tengo ningún interés. ¿Quieres ser candidato? Hay tanto que yo lo que quiero es medirlo. Ok. Bueno, te quedas en tu encuestadora. Vamos con la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Ajá, dígame su nombre y de dónde llama. ¿Aló? Adelante, está al aire. Buenas tardes. Habla con José González de aquí del sector El Paraíso. Adelante. No, era para decirle a los que dirigen el programa que le den un poquito de más de tiempo, que el programa está muy bueno. Y hay un saludo para el amigo Luis Vicente León. Luis Vicente León, que ahí que siempre lo estoy siguiendo en todas partes, que es un muy buen analista. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Luis Vicente, ahí tienes tu club de fans que te también tengo a nosotros. Eso es algo. En cualquier momento llama el otro. Es algo que puedes empezar a medir también, algo que puedes poner en perspectiva. Les recuerdo también que tengo estas 2 entradas para que asistan a la conferencia. Si les ha gustado este programa, yo estoy segura que también la conferencia que va a impartir esta tarde Luis Vicente León allá en el Club San Miguel va a ser una oportunidad sobre todo para empresarios, emprendedores y gente que quiere saber cuáles son las perspectivas económicas que hay en el país y de esta nueva realidad venezolana que tenemos y que cada día también es muy variable. Y vamos a permitir que la primera persona que llame en este momento y le haga una pregunta a Luis Vicente León, pues se va a llevar una de estas entradas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Ajá, dígame su nombre y de dónde llama. Por aquí habla Royce Pérez Estrella, saludándote con mucho cariño. ¿Cómo estás? Y bienvenido. un saludo a esta estrella invitada de hoy, que es un lujo para todos nosotros los monaguenses. Así Estas personas que tienen tú ahí al frente conocen la historia política, electoral y económica de este país. Ha estado en todos los procesos y siempre se ha caracterizado por dar su opinión imparcial y bien cercana a la realidad. De verdad que lo felicito y que tenga éxito en todo este proyecto que está desarrollando en el país. Saludos, Vicente, saludos, Estrella. Buenas noches. Mira, pero no te vayas. Si te has ganado una entrada. Muy buenísimo. Así no que, pero bueno, bien bueno, gracias. Luego te comunicas conmigo, por favor, a mi número. Te comunico contigo más tarde. Para entregarte. Buenas tardes, Luis Vicente. Seguro. Muchísimas gracias. No, y Royce Pérez incluso ha trabajado en todo lo que tiene que ver con este tema político. Estuvo en el Consejo Nacional Electoral acá en el Estado de Monagas desde hace mucho tiempo, un conocedor de la materia electoral, bien apreciado por la colectividad monaguense y es bien, qué chévere que también pudo escuchar el programa. Recibir, encantadísimo y muchísimas gracias. Bueno, ya Royce Pérez se ganó una entrada, pero la próxima llamada es para la segunda entrada que tengo acá. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Dígame su nombre y de dónde llama. ¿Cómo? Dime tu nombre y de dónde llamas. Mi nombre es Stephanie. Ok, Stephanie Alcalá. Ok. Stephanie, hazle una pregunta a Luis Vicente. La pregunta para Luis Vicente León. ¿Le gustaría participar en algún partido político? Ay, Dios mío. Ay, Luis Vicente, programa te está lanzando directo al ruedo. Stephanie, te has ganado una entrada para la conferencia de Luis Vicente León esta tarde. Te comunicas conmigo a mi número 0414-766-7054 y nos ponemos de acuerdo para que la vengas a retirar acá en el grupo comunicacional La Verdad de Monagas. Ajá. ¿Qué va a hacer Luis Vicente que te están lanzando al ruedo político? Nosotros tenemos que separar, por ejemplo, en mi caso, el trabajo de análisis de la participación política. Porque, Mosca, como te digo, yo creo que todo el mundo tiene derecho básicamente a participar, a aspirar. Además, tiene responsabilidades con el país. Pero mi rol es un rol de análisis y propuesta que lo intento cumplir pues todo lo que pueda en el mayor nivel de objetividad posible, pero no, justamente para mantenerme
en ese proceso objetivo y de análisis, siempre he estado completamente separado del trabajo partidista, okay, o de los intereses electorales. No es una cosa que nosotros permitimos incluso en Data Analysis para tratar de garantizar la objetividad del proceso. Bueno, por acá en la mensajería de texto te hacen la siguiente pregunta. ¿Qué perspectiva de crecimiento económico vislumbra usted para el estado Monagas? Bueno, mira, tú has dado, al oyente, una pregunta para mí fundamental. Mira, uno de los escenarios, de hecho, la variable que define el futuro de Venezuela en este momento es la variable petrolera. Okay. Siempre el petróleo ha sido fundamental en nuestra historia, lo ha sido. Y es probable que en el futuro, yo estoy hablando de 15, 20 años, veamos un cambio en eso, porque el petróleo viene perdiendo terrenos como energía en el mundo, y eso puede hacer que Venezuela dentro de unos 20 años ya no tenga la misma capacidad para colocar petróleo en el mundo y sobre todo para poder monetizar ese petróleo. Lo cual, por cierto, nos debería estar indicando que en este momento nosotros deberíamos tener prendidas todas nuestras plantas petroleras y tratando de venderlas al mayor precio posible. Y ahorita el precio es espectacular para luego invertir ese dinero en la reconstrucción de actividad de producción, etcétera. Ese es el sector que hay que potenciar. Pero ¿qué pasa? Que nosotros hoy tenemos sanciones petroleras y tú vas a ver estas grandes zonas petroleras aquí alrededor de Maturín, como lo vamos a ver también en el Zulia, okay, el tema del gas, etcétera. Lo ves deprimido, claramente deprimido, porque no tienes la capacidad para producir, porque lo que vendes lo tienes que vender con 40% de descuento, o sea, lo tienes que vender además por caminos verdes a China, etcétera. Nosotros necesitamos regresar al mercado mundial petrolero. Y para eso tú necesitas una negociación política, una negociación que abra la flexibilización, que permita que se establezcan las licencias petroleras en Venezuela. Y eso hoy está en plena ejecución, con dificultades, con barreras, con problemas. Claro que lo hay. Hemos tenido un montón de tiempo en la negociación de México y todavía estamos ahí congelados. Exacto. Pero sí hay un montón de negociaciones alrededor específicamente del tema petrolero. Esa es una gran incertidumbre, porque muy simple. Si nosotros logramos una flexibilización en la actividad petrolera y podemos colocar petróleo venezolano en un mundo que está repleto de necesidades de gas y de petróleo, nuestra capacidad de crecimiento en el PIB como país se dispara notablemente. Y entonces, no te digo lo que es Maturín, es otra vez una de las fuentes centrales de atracción de actividad y de inversión en Venezuela. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos un interés muy particular de que se negocie en Venezuela, de que podamos abrir mercados y que tengamos flexibilización de sanción petrolera. Ok, voy a hacer esta última pregunta aquí rapidito de la mensajería de texto. ¿Considera que los gobiernos locales deberían dar incentivos fiscales a los sectores productivos y no optar por la voracidad fiscal? Yo más que los estímulos, yo sí creo que en algunos momentos determinados es importante tener estímulos fiscales y sobre todo cuando tú estás hablando de emprendedores o de empresarios pequeños que están desarrollando, cuando tú quieres captar una inversión, cuando tú quieres, por ejemplo, que una gran empresa se monte en tu zona. Es decir, todo eso puedes utilizar las estrategias fiscales para estimular ese proceso. Pero yo no creo que eso tiene que ser permanente. Nosotros tenemos que pagar impuestos y tenemos que aprender que el impuesto forma parte muy importante de la capacidad que tiene luego el país de devolver toda la infraestructura, actividad. Ese es el deber ser, pero eso generalmente no ocurre. Cuando no ocurre, ese es el problema, pero el problema no lo puedes resolver no pagando impuestos. No puedes resolver las cosas así tampoco. Si tú no pagas la luz, entonces la probabilidad de que se te caiga la luz es inmensa. Claro. Si tú no pagas el aseo, la probabilidad de que la ciudad esté sucia es altísima. O sea, y necesitas impuestos para poder pagarlo. Lo que no puedes es permitirte el lujo de tener la voracidad fiscal que trate de soportar en el sector privado, comercial, industrial, etcétera, el pago completo
de la responsabilidad del Estado. Okay. O sea, como el Estado tiene problemas para vender petróleo, entonces lo quiere sustituir con una voracidad fiscal gigante y entonces destruye la capacidad productiva del país. Eso es. Yo no creo que nuestro problema es de estímulo fiscal. Nuestro problema es que tú tienes que tener unos impuestos adecuados, pero no voraces. Ok, bueno, Luis Vicente, de verdad yo estaría toda la tarde conversando contigo, pero esto lamentablemente llegó a su fin. Quiero agradecerte encarecidamente que hayas aceptado la invitación para compartir con nuestra audiencia todas estas inquietudes. Sabemos que tú como analista pues nos has dado muchas luces para poder tomar decisiones, que eso a la hora del té es lo más interesante. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en nombre del Grupo Comunicacional La Verdad de Monagas, y también reiterar la invitación para la conferencia, pero yo quiero que hagas personalmente esa invitación a toda nuestra audiencia. Sí, mira, hoy 6 de la tarde en el Club San Miguel. Exacto. Y la verdad es que lo que vamos a presentar es la última data económica. Tenemos, por supuesto, algún segmento político, pero la concentración es Venezuela, retos y oportunidades. ¿En qué cambiamos y qué significan esos cambios para nosotros poder surfear la ola, pero no para sobrevivir, para vivir? Para vivir, que es lo que todos queremos. Gracias a Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Amigas y amigos, hasta acá nuestro espacio por el día de hoy. Como siempre, la invitación es para el próximo lunes, cuando al mediodía estaremos de nuevo con La Verdad Radio TV. Que tengan un feliz fin de semana y será hasta entonces.